Hola a todos. Un giro completamente inesperado acaba de ocurrir en la vida de Tuna. Justo cuando Tuna pensaba que los días oscuros ya habían quedado atrás, una nueva pesadilla comienza. Su ex-suegra, la misma que siempre la vio como una molestia, ha regresado de repente con un plan oscuro que haría estremecer a cualquiera. No solo quiere quitarle la custodia del pequeño Henry, sino que también quiere borrar por completo el vínculo entre Tuna y su hijo. Pero, ¿será tan fácil lograrlo? Alex, el hombre frío, poderoso, el CEO, temido por muchos, ahora está haciendo todo lo posible para proteger a Tuna y su hijo. Está dispuesto a enfrentarse a cualquier fuerza, incluso si eso significa ir en contra de su propia familia. Sin embargo, el amor y la determinación de Alex serán suficientes para frenar una conspiración tan malintencionada. ¿O tendrá que tomar una decisión dolorosa, quedarse con Tuna o asegurar el futuro de Henry? Todo esto apenas está comenzando. La verdad que ha estado oculta por tanto tiempo poco a poco está saliendo a la luz, y el próximo giro te dejará sin palabras. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo momento de esta historia intensa y llena de emociones entre el CEO Alex y la madre soltera Tuna. En una habitación teñida por un tono gris y frío, aquella mujer, la ex-suegra de Tuna, estaba sentada en silencio junto a la ventana con la mirada perdida en la oscuridad del exterior. Su rostro no mostraba emociones, pero cada arruga, cada ceño fruncido, revelaba una mente llena de planes difíciles de descifrar. En sus manos sostenía una vieja foto de Henry, su único nieto, con la sangre de los Trin. Mirando el rostro inocente del niño, murmuró para sí misma: «No, no puedo permitir que el niño siga viviendo así. Mi nieto con una sangre tan distinguida, crecer en una cabaña humilde en las afueras con una madre como Tuna, no. No puedo dejar que eso pase». Se levantó con pasos lentos pero firmes. En sus ojos no solo había decepción, sino también una rabia contenida durante años. Tuna, la nuera que ella jamás aceptó, la mujer que según ella manchó el prestigio de la familia Trin, ahora está viviendo tranquila junto a otro hombre, Alex, un CEO famoso, poderoso. Pero para ella no es más que un extraño sin ningún derecho a educar a su nieto. «He guardado silencio demasiado tiempo», se dijo a sí misma mientras se acercaba a la caja fuerte en la esquina de la habitación. Al abrirla, una luz amarilla tenue iluminó las carpetas organizadas con extremo cuidado. Adentro había fotos, grabaciones y toda la información personal sobre la vida actual de Tuna, todo recopilado en secreto durante los últimos años. Cada imagen, cada documento no solo era una prueba, eran armas. Herramientas listas para empezar una batalla legal por la custodia del niño. Con todo esto en el juzgado, Tuna no tendrá ninguna posibilidad. Y Alex, si cree que solo con dinero puede proteger a esa mujer y al niño, es más ingenuo de lo que parece. Una sonrisa fría apareció en sus labios. Cada paso del plan ya estaba calculado, desde acusar a Tuna de ofrecer un entorno poco adecuado para criar a Henry, hasta mover sus influencias dentro del sistema judicial para manipular el veredicto. Pero más allá del deseo de recuperar a su nieto, había algo más profundo, un orgullo herido y un resentimiento que nunca se había apagado. Ella no solo quería llevarse a Henry, quería borrar por completo a Tuna de la vida del niño, para siempre. Sin embargo, las cosas saldrán realmente como ella planea. ¿Podrá Tuna, una madre soltera con una fuerza inquebrantable, resistir ante esta tormenta? ¿Tendrá Alex, ese hombre que aparenta ser tan frío, la fuerza suficiente para enfrentarse a los poderes ocultos que amenazan con destruirlo todo? Y lo más importante, ¿con quién se quedará Henry, ese niño inocente, en medio de una lucha llena de cálculos y manipulaciones? Esa tarde el cielo estaba extrañamente gris. El viento soplaba entre los árboles del campo, trayendo un frío que hacía que el ambiente se sintiera aún más tenso. La puerta se abrió,
y allí estaba ella, la ex-suegra de Tuna, con una mirada helada que recorría cada rincón conocido de la casa. Ella no tocó la puerta, tampoco llamó de inmediato. Se quedó ahí en silencio durante unos segundos escuchando, pero la pequeña casa estaba completamente en silencio. No se oía la risa de un niño ni los pasos familiares de Tuna. El ambiente era extrañamente tranquilo. Frunció el ceño. La puerta estaba entreabierta como si alguien se hubiera ido con prisa. Empujó y entró. Tuna llamó al principio con voz suave, pero al no recibir respuesta, su tono se volvió más alto, más molesto. «Tuna, ¿estás en casa o no?» Nadie respondió. Entró rápidamente mirando a su alrededor. La casa estaba inusualmente limpia, tan silenciosa, que se podía escuchar claramente el tic-tac del reloj en la pared. Caminó despacio hacia el patio trasero, recorriendo el jardín con la mirada revisando cada rincón. Tampoco había nadie allí, ni rastro de Tuna, ni una sola señal de Henry. El silencio empezó a transformarse en una sensación de inquietud que le apretaba el pecho. Volvió a la sala y se sentó en la vieja silla de madera que tantas veces había criticado. Golpeó suavemente el reposabrazos con los dedos, entrecerrando los ojos como si intentara ordenar sus pensamientos. «¿Dónde se habrá metido esta muchacha?», murmuró. «¿Será que la asusté cuando vine el otro día? Se habrá mudado sin decir nada. Tuvo el descaro de llevarse a mi nieto sin avisar. O quizás sabía que vendría otra vez y decidió escapar». Los pensamientos le cruzaban la mente como nubes oscuras. Sentía que algo no cuadraba. Tuna no era de las que se rinden tan fácil. Era demasiado terca, demasiado fuerte. Y amaba demasiado a su hijo como para irse en silencio. O tal vez alguien la ayudó, Alex. Apenas ese nombre apareció en su mente, una oleada de rabia le subió por el pecho. Ese CEO. Claro que fue él, apretó los dientes. Seguro que fue él quien le dijo que se fuera, quien escondió a mi nieto. Miró el reloj. Ya había pasado casi una hora desde que llegó. Nadie aparecía. Ni un sonido, ni una señal de que alguien fuera a regresar. Todo estaba tan callado que parecía que la casa llevaba abandonada mucho tiempo. Finalmente se levantó. En sus ojos brillaba una determinación peligrosa. «Está bien. Hoy lograste esconderte», susurró entre dientes, «pero no creas que me voy a rendir. No importa a dónde te vayas, aunque sea al fin del mundo. Yo voy a recuperar a Henry. Él lleva la sangre de los Trin. No nació para vivir una vida común en esta casa destartalada. La próxima vez, volveré». Tuna empujó suavemente la puerta y entró en la casa. La luz cálida del interior iluminó su rostro cansado pero lleno de ternura. Llevaba a Henry dormido sobre el hombro, caminando con pasos muy suaves, como si temiera romper el sueño tranquilo de su hijo. Lo acostó con cuidado en su pequeña cama, subió la manta hasta su pecho y se inclinó para darle un beso suave en la frente. «Duerme bien, mi Henry». Después de asegurarse de que el niño dormía profundamente, Tuna salió de la habitación con sigilo, pero justo al pasar por el pasillo hacia la puerta principal, se detuvo en seco. La puerta estaba entreabierta. Muy poco, apenas lo suficiente para que una ráfaga de viento moviera ligeramente las cortinas. Su expresión cambió al instante. «Estoy segura de que esta mañana, antes de salir, cerré con llave», susurró dando un paso atrás por instinto, como si se preparara para defenderse. Su corazón empezó a latir más rápido. Una sensación helada le recorrió la espalda. Miró alrededor. No había signos de forcejeo. Nada revuelto. Todo estaba en su lugar. Y sin embargo, ese silencio era más inquietante que cualquier ruido. «¿Alguien entró a mi casa?», se preguntó mirando fijamente la rendija de la puerta. Un pensamiento cruzó su mente, Alex. ¿Podría haber sido él? Pero si hubiera sido Alex, él habría llamado, le habría enviado un mensaje. Él nunca había entrado sin avisar. No
No puede haber sido Alex tú. Na negó con la cabeza. La ansiedad comenzaba a ganarle a la lógica. Volvió rápidamente a la habitación y tomó el teléfono para llamarlo, pero no había mensajes, ninguna llamada perdida. El teléfono estaba silencioso, demasiado silencioso. Se quedó quieta unos segundos. El aire se sentía denso, como si el tiempo se hubiera detenido. De repente en su mente apareció el rostro de esa mujer, con esos ojos llenos de rencor, su ex-suegra, aquella que una vez juró que le quitaría a Henry, que le dijo que una mujer tan inferior y sin valor como ella no merecía criar a un Trin. El corazón de Tuna empezó a golpear con fuerza dentro del pecho. ¿Acaso fue ella? ¿Pero cómo consiguió una llave o alguien se la dio? El cielo comenzaba a oscurecer. Una brisa fría de principios de otoño cruzaba los árboles frente a la entrada. Alex regresaba a casa con una bolsa de frutas aún húmedas por el rocío. El olor a polvo del camino aún se aferraba a sus mangas. Alex cruzó la entrada, su mirada recorrió todo de forma automática como siempre hacía, pero enseguida se detuvo en seco. La reja estaba abierta. No completamente, pero lo suficiente como para notar que alguien la había tocado. Frunció el ceño y caminó rápidamente hacia adentro. Apenas abrió la puerta, vio a Tuna sentada en silencio en la sala. La luz cálida iluminaba su rostro lleno de preocupación. No salió a recibirlo como de costumbre. No hubo sonrisa. No lo llamó por su nombre. Alex dejó la bolsa de frutas sobre la mesa y se sentó frente a ella. «Tuna, ¿qué pasa?» Ella lo miró, la voz le temblaba un poco. «Cuando llegué hoy, la reja estaba abierta». Alex frunció ligeramente el ceño. «Tal vez la olvidaste cerrada esta mañana, ¿no?» Tuna negó de inmediato sin dudar ni un segundo. «No, estoy segura de que la cerré. Incluso volví a revisar 2 veces antes de irme. Pero cuando regresé, estaba abierta. Y hay algo que no me cuadra. Siento que alguien estuvo aquí». Su voz se fue apagando llena de confusión y ansiedad. Su mirada se clavó en la de Alex como si buscara algo, una respuesta, un consuelo, o simplemente una sensación de seguridad. Alex no respondió de inmediato. La miró durante unos segundos, luego la abrazó con fuerza, envolviéndola en sus brazos, como si quisiera que dentro de ese gesto no existiera más miedo. «No te preocupes, ya estoy aquí», dijo con voz baja y firme. «Sea quien sea, pase lo que pase, voy a estar contigo. Nadie va a hacerles daño mientras yo esté aquí». ¿La reja abierta fue solo una coincidencia o una advertencia? Y Alex, ese hombre que parecía tan sólido, ¿se dará cuenta a tiempo de que está por ser arrastrado a una guerra silenciosa? Mucho más peligrosa de lo que imagina. Từ nay Uzi và Cả Vàng không bao giờ được đặt chân đến ngôi nhà này nữa. Nếu còn dám quay lại, tôi thề sẽ có 2 người hối hận. Không khí rực lửa từ phía ngoài nên nắm chặt tay Uzi, đôi mắt đẫm lệ. Xin hai mẹ đừng đến tình cảm của chúng con thành chiến trường nữa. Những tiếng khóc ấy chỉ như tiếng vang vọng còn giữa cơn bão. 2 người mẹ, 2 ngọn lửa thù hằn, chẳng ai chịu nhượng bộ. Và chỉ có thể đến từ việc Uzi đưa Tử Cơ rời đi trong đêm tối. Hai lần này cậu sẽ đứng lên phản kháng với đầu trực diện, với bà Nan để đảm bảo tình yêu của mình. Một khoảng đang chết chóc lao xuống căn nhà nhỏ trước khi cơn bão thực sự bắt đầu.